¿Qué es lo de la propaganda y el gobierno invisible? Podemos hablar que el término relaciones públicas surge a partir de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial el presidente Wilson en los Estados Unidos tenía que convencer a la población de ir a la guerra. Era un país que le iba bien, de gente vinculada a la cuestión agropecuaria y lo rural, que había que convencerlos que había que ir a la guerra y había que crear la maquinaria para hacerles entender que había gente mala, un monstruo que era el Imperio Alemán, y había que trabajar todo lo que tenía que ver con las noticias que llegaban de Europa para convencerlos de que apoyen ir a la guerra. Hay que pensar que los Estados Unidos es un país con un sistema democrático y un manejo de libertades bastante sólido, por lo que no podés convencerlos fácilmente, sino que lo tenés que trabajar. Esto fue en la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Edward Bernays lo que hace es e impone una idea que es: en la guerra la propaganda, en la paz las relaciones públicas. Y saca uno de sus primeros libros, creo que el primero era Cristalizando la Opinión Pública, en la década del 20, después Opinión Pública, y empieza a trabajar y se presenta como consultor en relaciones públicas, pero en la época de paz. O sea, los libros de la década del 20 son de opinión pública y él trabajaba y decía que en la época de paz es relaciones públicas y que se podía aplicar el mismo criterio de la propaganda a la gestión de la comunicación de las empresas. Eso lo podríamos ubicar en la década del 20, que es el de mayor apogeo, con algunas campañas históricas que se hicieron en esa época, como convencer a las mujeres que había que fumar, y producto de convencer a las mujeres que había que fumar, su cliente principal, que era Lucky Strike, sacaba su cajetilla especial para mujeres. O sea, no era casualidad, pero usaba la misma técnica que usaba en la guerra. Después, en la década del 50, que es la de más fuerza, como decía Natalia acá en Argentina con Apple, o Goebbels mismo, que en una cosa increíble de la historia de nuestra profesión, Goebbels usaba como manuales de cabecera los libros de Bernays. Bernays era judío y Goebbels utilizó para el diseño de la maquinaria de propaganda de la Alemania nazi manuales de propaganda de alguien judío, que no solamente era judío, era el sobrino de Sigmund Freud. O sea, que no era un detalle menor. Con, obviamente, una familia que se había tenido que escapar de Austria e irse a vivir a los Estados Unidos. Pero al margen de eso, esas cosas insólitas que uno a veces se encuentra en la historia, de dónde sacó las referencias Goebbels. Acá en Argentina con Apple lo que se gestionó es todo el trabajo de propaganda. Esto se sigue usando, Estados Unidos lo usa normalmente. El problema de Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, que aplicó muy bien la propaganda, fue que la propaganda norteamericana fue mucho mejor. El ejemplo es la película Casablanca. El cine norteamericano, con una sola película, destruyó casi 5 años de trabajo de Goebbels con el cine alemán. Y esta profesión viene con ese bagaje. ¿Por qué sucedió lo que sucedió entre los 60 y los 70 y esta profesión se desdibujó y volvió en los 80 a tener auge con sus graduados, y en los 90 con el material bibliográfico, la aparición de un montón de carreras, un crecimiento en matrícula muy grande, y fundamentalmente en los 80 y en los 90 la vinculación con lo que es la interdisciplina de la comunicación organizacional? Ahí nos acercamos mucho a la comunicación, a la publicidad y al periodismo y empezamos a trabajar juntos.